Las siguientes son 5 razones por las cuales te conviene hacer un podcast independientemente del dinero que puedas hacer. La primera es que no dejas de aprender. Al hacer un podcast tienes que estar estudiando constantemente a tus invitados, si es un podcast de invitados, o estar preparando los temas de los que vas a hablar. Eso te obliga a estar en constante aprendizaje, estudiando, y no solamente estudiándolo, sino poniéndolo de forma que alguien más lo pueda entender. Entonces, ahí lo tienes. Número 1, no dejas de aprender. Número 2, creas relaciones mucho más interesantes de las que podrías generar si no tuvieras un podcast. ¿A qué me refiero con esto? Primero, estás haciendo un podcast en el que hablas de un tema que a ti te interesa, de algo en particular. Entonces, atraes gente que le interesan los mismos temas que tú y puedes generar un vínculo mucho más allá que solamente tratar de forzar la conversación. Por otro lado, todas esas personas ya conocen tu opinión, ya saben lo que te interesa. Entonces, de entrada ya está filtrada la gente que podrías o no caerle bien. Y del lado de los invitados, pues también estás fomentando la creación de relaciones con gente que te interesa, de la industria en la que te interesa. Por ejemplo, si te dedicas a hacer, tienes una galería de arte, a lo mejor vas a hacer un podcast sobre artistas y no va a ser el podcast más escuchado, no va a ser el podcast más popular, pero sí va a ser el podcast que te va a permitir invitar a la gente que tarde o temprano quisieras tener en tu galería. ¿Me expliqué? Entonces, número 2, hacer un podcast te hace generar relaciones con tus invitados y con tu audiencia. Número 3, desarrollas habilidades que son trasladables. Eso quiere decir, por ejemplo, si aprendes a editar, aprendes a grabar, aprendes a comunicarte mejor, aprendes a hablar. Evidentemente, yo también he aprendido a hablar. Si aprendes a hablar, vas a poder llevarlo a otros lugares, como otros trabajos, otros empleos, o incluso si decides emprender, vas a poder empezar a hacerlo ahí. Entonces, todas las habilidades que requiere hacer este proyecto de un podcast, lo vas a poder llevar a otros proyectos por los cuales podrían incluso pagarte. Número 4, el tener este podcast, esta cosa sobre ti en Internet, te hace descubrible. No sé si descubrible es una palabra, pero a lo que me refiero es el que tú tengas algo ahí afuera hace más probable que alguien pueda darse cuenta de que existes, y en un descuido esa persona que sabe que existes puede llevarte una oportunidad que de otra forma nunca hubieras llegado. Entonces, el estar constantemente publicando cosas, diciendo lo que quieres decir, dando la opinión que quieres dar o hablando de los temas que te interesa, hace que más gente se entere de ti y te puedan traer oportunidades de las que de otra forma nunca hubieras podido acceder o tener posibilidad. Y número 5, hacer un podcast es una forma de dejar un legado. No es lo mismo poner cosas en una red social en la que a lo mejor van a desaparecer o estar poniendo tu opinión en cosas en vivo, pero el tener un podcast es algo que se queda ahí para siempre y que alguien más va a poder encontrar después de mucho tiempo. Pensando en si el día de mañana tienes hijos, tus hijos algún día van a poder escuchar tus palabras a través de un podcast o tus opiniones. Eso es algo que de otra forma es más difícil de conseguir. Esto es algo a lo que no se le puede poner un precio y que el día de mañana vas a agradecer de haberlo hecho. El poder regresar a ver tus conversaciones de hace 10 años, tu forma de ver el mundo de hace 10 años, es algo bastante chingón y que te vas a agradecer en el futuro. Estas fueron 5 razones más allá del dinero por las cuales te convendría empezar un podcast o por las cuales hacer un podcast es una buena idea este año. Si ya estás empezando un podcast o ya te animaste a hacerlo, chécate este siguiente video porque te explico cómo crecerlo.